Let's pray. Let's ask the Holy Spirit Vamos a pedirle al Espíritu Santo to speak to our hearts que hable a nuestros corazones this day. en este día. There's a word for today. Hay una palabra para este día. Holy Spirit, speak to our hearts. Espíritu Santo habla a nuestros Give us corazones. the spirit of wisdom Danos un espíritu de sabiduría and the spirit of revelation y espíritu de revelación. as a church, Como iglesia, as a body, como el cuerpo, as a building. como un edificio. In the name of Jesus. En el nombre de And Jesús. everyone said amen. Y todos dicen amén. Okay, is this the QR for the notes? Yeah. Este es el código para las notas. Okay, and if I was you, I would download the notes. Y si yo fuera usted, yo bajara las notas. This is a prayer from the Apostle Paul. Esto es una oración del apóstol Pablo. This is not a prayer to the church in Ephesus. No es una oración de la iglesia de Éfeso. This is a prayer from Paul about the church in general. Esto es una oración de Pablo para la iglesia en general. Paul wrote this letter to the church in Ephesus. Pablo escribió otra carta a la iglesia de Éfeso, But I just want you to know that this letter pero quiero que sepas que esta carta was not only for the church in Ephesus. fue no solo para la iglesia en Éfeso, This letter was copied esta carta fue copiada many times, varias veces and it was distributed y fue distribuida to all the churches in Asia, para todas las iglesias en Asia, even to the church in Europe. aún para la iglesia en Europa. The letters that Paul wrote, Las cartas que Pablo escribió, even though it says letter to the Philippians y aunque diga carta a los or filipenses to the Colossians, o a los colosenses, these letters were spread around to the whole church estas cartas fueron distribuidas para todas las iglesias. because this letter was not a message to the church in Ephesus. Porque esta carta no fue un mensaje a la iglesia de Éfeso, This letter was a letter not from Paul. y esta carta fue una carta no de parte de Pablo, This letter was a letter from Jesus sino que fue de parte de Jesús to the churches in general. para las iglesias en general. Do you remember when John went to the island of ¿Usted se recuerda Patmos? cuando Juan fue a la isla de Patmos? Jesus appeared to him. Jesucristo se le apareció. And then Jesus said to John, Entonces Jesús le dijo a Juan, write everything that I tell you escribe todo lo que te digo and send it to all the churches. y envíalo a todas las iglesias. This is my letter to them. Esta es mi carta a ellos. I would like you to understand Y yo quiero que usted entienda that the words that we're about to read, que las palabras que vamos a leer they're not the words from Paul. no son palabras de Pablo, They're the words of the Lord to the church. son las palabras del Señor a la iglesia. And Jesus is eternal. Y Jesús es eterno And his word is eternal. y su palabra es eterna. And when the word is eternal, Y cuando la palabra es eterna, it's for the church 2,000 years ago, es para la iglesia 2000 años 1,000 atrás, years ago, 1000 años atrás, 500 years ago, 500 años atrás, 100 years ago. 100 años atrás. And these words are for today, for the church Y today. estas palabras son también para la iglesia hoy Please día. understand, please, I beg you. Por favor, te lo ruego, When you read these passages, cuando usted lee estos pasajes, they're words from Jesus son palabras de Jesús to you, a ti, to us. para nosotros. It's not the words in a book. No son palabras en un libro. These words are spirit, Estas palabras son espíritu and they're truth, y son verdad and they're for us, y son para nosotros. because these words come from the Lord. Porque estas palabras vienen del Señor. Please understand, Por these favor, words entienda come esto. from the Lord. Estas palabras vienen del These Señor. words come from the Estas Lord. palabras vienen del Señor. And that's why Paul says, I pray for you. Y por eso Pablo dice, yo oro por vosotros. I pray for you. I do not cease to give thanks for you, making mentions of you in my prayers. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis You oraciones. see, Paul was in a jail Pablo estaba encarcelado in the city of Rome, en la ciudad de Roma and he was writing these letters. y él estaba escribiendo estas cartas. But the one that was giving Paul these truths, Pero el que le estaba dando a Pablo estas verdades, the real author of these el letters verdadero autor de estas cartas was Jesus. fue Jesús. Jesus was with Paul in jail. Jesús estuvo con Pablo en la cárcel. Jesus was speaking to Paul in jail. Jesús estuvo hablando con Pablo, a Pablo en la cárcel.
You see, if I tell a child what I just told you, Entonces, si yo le digo a un niño lo que yo te dije a ti, le acabo de decir, they will believe me just like that. ellos me creerían fácil. Some of you adults are still thinking, what is that? What does that look like? Y algunos de ustedes, los adultos, se preguntan, ¿cómo se vería eso? Well, Jesus was speaking to Paul Jesucristo estuvo hablándole a through Pablo the Holy Spirit. a través del Espíritu And Santo. that's why Paul says, Y por eso Pablo because dice, I'm listening to Jesus speaks to me. estoy escuchando a Jesús hablándome, I sense the heart of Jesus. yo siento el corazón de Jesús, I am praying what he is praying. yo estoy orando lo que Él está That's orando. why I don't stop praying for you. Por eso no ceso de orar por And vosotros. this is what he was praying. Y esto era lo que Él estaba orando. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, may give you the spirit of wisdom and revelation. os dé espíritu de sabiduría y de revelación. This is what Paul was saying. Y esto es lo que Pablo decía. Church in Ephesus, Iglesia en Efeso, church in Asia, iglesia de Asia, church all over the world. y la iglesia de toda parte, por todo el mundo. I pray for you Yo oro por vosotros because I'm praying that the Father porque yo estoy orando para que el Padre may give you te dé a spirit. See, espíritu. spirit means that it's not flesh. Espíritu quiere decir que no es carne. Spirit means that it's not your mind. Espíritu quiere decir que no es tu mente, It's not your brain. no es tu cerebro, It's your spirit. es tu espíritu. Spirit to spirit. Espíritu de espíritu a espíritu. God is spirit. Dios es espíritu He only communicates with y Él spirit. solo se comunica con el espíritu. He doesn't communicate with soul. Él no se comunica con el alma. He communicates with spirit. Él se comunica con el espíritu. And so Paul says, I pray that the Father of glory Y entonces Pablo decía, yo oro para que el Padre de Gloria might give you a spirit of wisdom and revelation os dé espíritu de sabiduría y de revelación in the knowledge of Him. en el conocimiento de Él. See, this is Paul's constant prayer Y esta es la oración constante de Pablo. because he says, I don't cease to pray for you. Y dijo, no ceso de orar por vosotros. The word there, cease, is the word pause. Y esta palabra de cesar quiere decir pausar. I don't make a pause No hago pausa in my prayers en mi oración. because Ephesians and church, what you need Porque usted, de Efesio y la iglesia en is general wisdom and revelation. necesita revelación y sabiduría. You need truth to be revealed to you, Necesita que la verdad sea revelada a vosotros and then you need wisdom to apply it to your y life. necesitan sabiduría para poder aplicarla a sus vidas. This is Paul's constant prayer. Y esta es la oración constante de Pablo. And then he goes, and now this spirit of wisdom and Y revelation, entonces dice, este espíritu de sabiduría y revelación it happens like this, pasa así, como que, that your eyes, que tus ojos, but the eyes of your understanding que los ojos de tu entendimiento receive light. reciben luz. And when your eyes receive light, Y cuando tus ojos reciben luz, then you know certain things. entonces sabes ciertas cosas. What do you know? ¿Qué sabes? You know what is the hope of his calling, ¿Sabes cuál es la esperanza de su llamado? what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? what is the exceeding greatness of his power ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder toward you para con nosotros, who believe, los que creemos, according to the working of his mighty power? según la operación del poder de su fuerza? Paul is saying you need to see this. Pablo estaba diciendo, necesitan ver esto. You need to see that you have been called to hope. Tienen que saber que han sido llamados a esperar, You a need tener to, esperanza. you need to be called, you need to know that you're called to expect. Tienes que saber que fueron llamados a tener una expectativa. Hope means expectation. Y esto de esperanza quiere decir que tienes una expectativa. I don't know what you're expecting Y yo in no your sé qué life. tú esperas en tu vida. What are you expecting? ¿Qué esperas en tu vida? Today's Sunday. Hoy es domingo. What are you expecting for tomorrow? ¿Qué estás esperando para mañana? What are you expecting for next week? ¿Qué estás esperando para la próxima semana? Paul says you need to understand Pablo está diciendo, tienes que entender that you have been called. que has sido llamado, You have been called by name que has sido llamado por nombre. to live a life of expecting continuously. Vivir una vida que está en expectativa continuamente. Continuously expecting from God. Continuamente esperando de Dios. I don't know. Some people expect the worst. Alguna gente espera lo peor. That's because they don't understand that we have been called Por to eso- have hope. Por eso es que la razón es porque no entienden que hemos sido llamados a We have been esperar. called
to receive from the Lord. Que hemos sido llamados a esperar del Señor, a recibir del Señor. There's too many negativity in our Hay lives. mucha negatividad en nuestras vidas. I don't know, people expect to get sick. La gente espera enfermarse, People expect to die. tipo espera morir, People expect to lose their job. la gente espera perder su empleo People expect disasters y everywhere. esperan desastres por todas Well, that's partes. not what Paul says. Y esto no es lo que Pablo dice. Paul says that when we receive light in our eyes, Pablo dice que cuando recibimos luz en nuestros ojos, we will know sabremos that we have a calling. que tenemos un llamado. And our calling is Y nuestro llamado a es, calling to have el expectation. llamado es tener expectativa. Expectation. Expectativas. Expectation that God Esta expectativa que Dios would manifest this power, va a manifestar este poder, the power of God. el poder de Dios. You're going to go, what kind of Y power? tal vez usted se pregunte qué tipo de poder. You know, because that word verse of scripture is like, you need to expect the power of God. Porque este verso dice que necesitas esperar el poder de And you're Dios. going to go, what kind of power? Y tal vez usted se pregunte qué poder. Ask me, what kind of power? Pregúnteme qué poder. What kind of power? ¿Qué tipo de poder? And this is, Paul says, it's the power Y Pablo dice es el poder that worked in Christ la cual operó en Cristo, when he raised him from the dead. resucitándole de los muertos. Not only when he raised him from the Y no dead, solo cuando le resucitó de los but muertos, 40 days later, sino que 40 días después, Jesus went to a mountain, Jesús fue a un monte a cloud came, y vino una nube this cloud took him, y esta nube lo tomó and the power of God that raised him from the y el dead poder de Dios que lo levantó de los muertos seated him at his right hand in heavenly places. lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Seated him at the right hand. Lo sentó a la diestra del Padre. Right means authority and power. Y la diestra quiere decir la autoridad y poder. The left hand is the weak hand. La izquierda, la mano izquierda es la mano débil. It's very interesting. In the Old Testament, Es interesante que en el Antiguo the Bible Testamento talks about the right hand, la Biblia habla de la mano derecha, but also the left hand. pero también la mano The izquierda. left hand is the hand of the heart. La mano izquierda es la mano del corazón. The right hand is the right hand of power. La mano derecha es la mano derecha de poder. And so this mighty power Entonces este poder not only raised Jesus from the dead, no solo levantó a Jesús de los muertos, but it just took him through the first, second, and third heaven. pero también lo llevó a través del primero, el segundo y He tercer cielo entered the throne room of God, y entró el trono de Dios and this power sat him y este poder lo at sentó the right hand, the powerful hand of God. a la diestra, a la mano poderosa de Dios. The right hand is where the power moves. Y la mano derecha es donde el poder se mueve. The right hand is where the power is. La mano derecha es donde está el poder. Well, guess who's sitting where the power is? ¿Sabe quién se sentó donde está el poder? Jesus. Jesús. Jesus is sitting at the right hand of God, Jesús se sentó a la diestra del Padre. far above Sobre todo, all principality todo principado and power, might and dominion. y autoridad y poder y señorío. Where all these non-human extraterrestrial beings, Donde estaban todos estos no humanos extraterrestres, extra-dimensional beings, transdimensionales all these things, y todas estas cosas, all these bugs. todos estos insectos. Jesus is way over them. Jesucristo lo fue posicionado por And encima de also ellos. every name that is named. Y también sobre todo nombre que ha sido Every nombrado. name of every God that has been reigning on this earth. Todo nombre de todo Dios que ha estado Not reinando sobre only esta in tierra. this age, but also in the age that is to come. Y no solo en este siglo, sino en el venidero And también. watch this. This is the power of God. Y este es el poder de Dios, mire esto. This is where our hope is. Y este es donde está nuestra This is esperanza. where expectation is. Aquí es donde está nuestra expectativa. And this power Y este poder, put. This word is complicated esta palabra es un poquito compleja, because it's the word all. porque es la palabra todas, todo. There's no negotiation with the word all No hay negociación cuando se trata de la palabra todo, because all means all. porque todo significa todo. All means every little bit of everything that it is Todo quiere decir exists. cada pequeño pedazo de todo. And this mighty power Y este poder that called you,
que te llamó a ti, that made you a new que creation, te hizo una nueva criatura, that resides and lives in us. que vive en ti, mora en ti, This power este poder put all things under his feet. puso todo, sometió todo bajo sus pies. And here's the word for today. Y esta es la palabra de hoy. And this power Y este poder that raised him from the dead, que lo levantó de los muertos, that sat him at the right hand of que God, lo sentó a la diestra del Padre de and when Dios. he sat down, Y cuando se this sentó, mighty power put all things under his feet. este mismo poder puso todo bajo sus pies. You see, when the Bible talks about putting all things under your feet, Cuando la Biblia habla de poner todas las cosas bajo tus pies, means that you're crushing whatever you put under quiere your decir que foot. tú estás rompiendo y pisoteando cualquier cosa que está por debajo. And so this power Entonces este poder, that I'm sorry, I'm going to repeat it. perdone que lo voy a repetir nuevamente, I'm going to die repeating these y words voy a morir repitiendo estas palabras, because we need to hear these words. porque necesitamos escuchar estas This palabras. mighty power Este poder that needs to be revealed to you. que necesita ser revelado a This ti. mighty power Este poder raised Jesus from the dead. levantó a Jesús de los muertos, Hallelujah. Took him to heaven, lo llevó al cielo, sat him at the right hand of God, lo sentó a la diestra de gave Dios, him all power and authority, le dio todo poder y dominio, way above every power that is mentioned, por encima de todo poder mencionado, todo poder every antes mencionado, dimension de that todas it dimensiones exists, que existen, everything, por encima de todo. and this very power Y este mismo poder put Jesus puso a Jesús as the head como la cabeza over all things to the church. sobre todas las cosas a la iglesia. Wait. The very power of God, El mismo poder de Dios, the exceeding great power of God, el poder absoluto de Dios, incomparable. que no se compara, There's nothing that could be compared to this power. que no hay nadie que puede ser comparado a este poder. This power Este poder did something. hizo algo. Yeah, it raised him from the dead, Lo levantó de los muertos, sat him at the right hand of lo God, sentó a la diestra del Padre, put all things under his feet. puso todo bajo sus pies. But the very last thing that Paul receives, Pero lo último que Pablo recibe, see, you would think like, that's it, that's enough. tal vez usted piense que ya eso es suficiente. Jesus now lives with resurrection life. Jesucristo hizo esto con su muerte y Now resurrección. he has all power and authority. Ahora tiene todo poder y autoridad. Everything is under his feet. Todo está bajo sus pies. What else? ¿Qué más? That's it. It's everything under his feet. Eso está, todo está bajo sus pies. Paul leaves this little bit to the end. Y Pablo deja este pequeño trozo para el final. And it is not all. Y no es todo. Now this power Y dice, ahora este poder put him as the head over all things to the church. lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. You know what the world says? The world, ¿Usted sabe lo que el mundo dice? that the other day I was listening to an expert talk Estaba escuchando el otro día a un experto hablar about power. sobre poder. So they were talking about nuclear power. Estaban hablando de poder nuclear. So there's 5 nations that have nuclear weapons. Hay 5 naciones que tienen armas nucleares. And they were saying, now these are the powerful nations. Entonces decían, estas son las naciones poderosas. We got power because we have nuclear power. Nosotros tenemos poder porque tenemos poder We nuclear. can destroy this whole planet Podemos destruir este planeta in 2 minutes. en 2 minutos. Boom, everything gone. Y todo That's desapareció. power. Ese tipo de poder. Where the Bible says this, Pero la Biblia dice esto. real power El verdadero is the poder power that raised Jesus from the dead. es el poder que levantó a Jesús de los muertos. Real power is El the verdadero power poder that sat him at the right hand of Es el God. poder que lo sentó a la diestra del Padre Real de Dios. power is the power that put everything under his feet. El verdadero poder es el que puso todo bajo sus pies. Real power is the power that God gave Jesus as the head over his church. Y verdadero poder es el poder que Dios le dio a Jesús como cabeza de su And by iglesia. the way, it's his church, Y dicho sea de paso, es su which is iglesia, his body. la cual es su cuerpo, The fullness of him who fills all in all. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. See, the word fullness, Usted ve esta palabra plenitud, it's a very powerful word es una palabra bien poderosa, because it comes from the word to complete. porque viene de la palabra completar. Here's the word fullness, Y esta es la palabra plenitud, the totality. la totalidad. Ooh. So
the body of Christ, Entonces el cuerpo de Cristo, the church, la iglesia, is the totality es la totalidad of Jesus, de Jesús who makes everything total que hace todo, que todo lo llena en todo, in everything. que todo lo llena en todo. You know what you need to think right now? ¿Y usted sabe lo que usted necesita estar pensando en estos momentos? You know what you need to say in your mind? ¿Usted sabe lo que necesita decirse en su mente? You know what? You need to say it to the next person. Tiene que decírselo a la persona que está a tu lado. This is what you need to say. Y esto es lo que necesitas No, decir. I mean it. You need to say it to the Tiene right que person. decírselo a la persona a su To lado. your right or your left. A la izquierda o a la derecha. Say, I didn't know. Diga, yo no sabía. Come on, come on. Say, I didn't know Yo no sabía that we were so powerful. que éramos tan poderosos. I'm sorry. Say it again. To the Dígalo other. nuevamente. I didn't know. Yo no sabía We were so powerful. que éramos tan poderosos. I didn't know. Yo no sabía. Now, wait. So here, these are the questions. Y estas son las preguntas. Why did the Father raise Christ from the dead? ¿Por qué resucitó el Padre a Cristo de entre los Why the muertos? whole thing? ¿Por qué pasó todo eso? Why did he seat Christ at his right hand in heaven? Why? ¿Por qué sentó a Cristo a su diestra en el cielo? Why have all things been placed under the feet of Christ? ¿Por qué Why? todas las cosas han sido puestas bajo sus pies, los pies de Cristo? Lázaro, why? 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 No, I don't want you to say because. ¿Por, Why? Why did God did all those things? Why? Why did he do it? ¿Por qué hizo Why? Dios todas estas cosas? Why did he work all those things in Christ? ¿Por qué Él trabajó, Él operó todo esto en Cristo? Why did he raise him from the ¿Por dead? qué Él lo levantó de los muertos? Why did he send him at the right hand? ¿Por qué lo sentó a la diestra del Why Padre? did he put all things under his feet? ¿Por qué puso todo bajo sus pies? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Paul says it. Pablo lo dice. He did it for the church. Él lo hizo por la iglesia. He did it for his body. Él lo hizo para su cuerpo. He did it for the fullness Él lo hizo para la plenitud. because he did it for the totality. Porque lo hizo por la totalidad. Because if the church was not on earth, Porque si la iglesia no estuviera en la tierra, Jesus' total plan would not be el fulfilled. poder total de Jesucristo no hubiese trabajado. We are the totality. Somos la totalidad. We are the end. Somos el fin. Now, wait. How many of you like cake? ¿Cuántos de ustedes les gusta el pastel, el bizcocho? How many of you do not like a plain cake? ¿Cuántos de ustedes no les gusta un bizcocho Yeah, simple. sin You sabor? want on the cake, you want something. Usted en el bizcocho quiere ver algo. You want fruit. Quiere fruta, You want all kinds of sweet things. quiere un montón de cosas dulces. Guess what we are, guys? ¿Sabe lo que nosotros somos? We are the last decoration Somos la última decoración on the cake. del bizcocho. Wait. We are. I don't know cómo se traduce esto, but we are the cherry on top of the cake. Somos la fresa encima del bizcocho. We are. The cherry on top, yeah. We are. Eso es lo que somos. Whatever Jesus did, Lo que hizo Jesucristo, he did it for us. lo hizo por nosotros. Listen to me, I'm going to yell at you. Le voy a gritar. Jesus did not have to prove anything to the devil. Jesucristo no tenía que probarle nada al diablo. He didn't do it to prove to the Él no devil lo hizo para probar al that he diablo was God. que él era Dios. He didn't do it for the devil. Él no lo hizo He por el did it diablo. for us. Él lo hizo por nosotros. Everything that God worked in Christ, Todo lo que Dios hizo en he Cristo, did it for the church. lo hizo por la iglesia. Now you need wait. Now this time turn around. Ahora, esta vez, voltees. Tell the person next behind you, Dígale a la persona I ahora que didn't está know detrás we de were usted. that powerful. Yo no sabía que usted Come era on, tan people, poderoso. come on. Yo no Oh, sabía que tú I eras tan didn't know we were poderoso. that powerful. Yo no sabía que eres tan poderoso. Oh, are you ready? Are you ready? So in the book of Ephesians, En el libro de los Efesios, the church is the body of Christ. la iglesia es el cuerpo de Cristo Okay, and Christ is the head. y Cristo es la cabeza. See, last week La semana pasada we talked about the church hablamos de la iglesia being a family como familia of sons and daughters of God. de hijos e hijas en Dios. And we are a family. We're brothers and sisters Y in the somos Lord. una familia, somos hermanos y hermanas. Why are we brothers and sisters? ¿Por qué somos hermanas y hermanos? Oh, wait. Let me show you. Permíteme mostrarle. Why are we brothers and sisters? ¿Por qué somos hermanos y hermanas? Mike,
Who's your father? Mike, ¿cuál es tu papá? Who? What's his name? What? Who's your father? ¿Cuál es tu Bruno, padre? who's your father? Bruno, ¿cuál es tu padre? Who's your father? Ed, who's your father? ¿Cuál es tu padre? Lázaro, who's your father? Lázaro, ¿cuál es tu papá? Who's your father? ¿Cuál es tu padre? What's his name? ¿Cuál es su nombre? So your father's heavenly father? Tu padre es el Padre So Celestial. Mike, your father's heavenly father? Tu padre también es So el Ed, Padre your Celestial. father's heavenly father? Y tu papá también es el Padre So Celestial. all your father is the same father? Y ustedes, todos sus padres son el mismo Padre. So if we have the same father, Si tenemos el mismo Padre, guess where we are? ¿sabe lo que somos? We're sons and daughters of the same dad. Somos hijos e hijas del mismo We're brothers and Padre. sisters in the Lord. Hermanos y hermanas en el So Señor. we are a family. So somos una familia. And if you didn't hear the word from last week, listen to it. Y si no escuchó la palabra de la semana pasada, escúchala But now nuevamente. in Ephesians says that we are a body. Pero ahora Efesios dice que somos un cuerpo. And he operates through the church. Y Él opera a través de la iglesia. Okay, I'm going to put a little word in there Voy a poner una palabra aquí, that is going to make it even clearer. que tal vez lo pueda hacer más claro. He operates Él opera exclusively through the church. exclusivamente a través de la iglesia. So the power of God Entonces, el poder de Dios that operated in Jesus' life, que operó en la vida de Jesucristo, that same power ese mismo poder operates through the church. opera a través de la iglesia. Wait, whoa. I didn't say operates through every single believer. Yo no dije que opera a través de cada creyente. I said it operates through the church. Dije que opera a través de la See, iglesia. let me get ahead of the message. Y me voy a avanzar un poco. If it operates through the church, Si opera a través de la iglesia, you need to be part of the church tiene que ser parte de la iglesia for that power to operate through you. para que ese poder opere a través de ti. We're not making members in this church. We're not. No estamos tratando de hacer miembros. Because we're not talking about this church. We're talking about the church. Porque yo no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. You cannot be a part of Jesus No puede ser parte de Jesús and not be a part of the church. y no ser parte de la iglesia. Oh, I know people. Yo conozco gente, I love Jesus. yo amo a Jesús, I'm saved, estoy salvo, but I'm not part of any church. pero no soy parte de ninguna iglesia. Oh, no, that's a problem right there. Ese es un problema ahí mismo. And I'm going to tell you why. Y te voy a decir por qué. To what end, ¿Para Tú- qué fin? to what purpose ¿Para qué are propósito we in the church? estamos en la iglesia? Here's what Paul says, Y esto es lo que Pablo dice, that in the ages to come, que en los siglos venideros he might show the exceeding riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con I nosotros love the en word Cristo. that he might show. Me gusta esta palabra para mostrar. Here's the word he might show. Y esta es la palabra que él usa aquí para mostrar. Take your finger like this Tome su dedo and point to y something. señale. Point. Señale algo. That's the word to show. Y esta es la palabra que usa So usa here's aquí para decir what that mostrar. scripture says. Y esto es lo que esta That in palabra the dice. ages to come, Que en los siglos venideros, God Dios might take his finger out va a tomar su dedo and point it y va a señalarlo to his exceeding riches of his grace, para las abundantes riquezas de su gracia, his kindness su bondad that he showed in Christ Jesus. que mostró en Cristo Jesús. But Christ Jesus showed Pero Jesucristo his mostró kindness su bondad 2,000 years ago. 2000 años atrás. He's not here anymore. Él no está aquí, no, ya. He's sitting at the right hand of the Father. Él está sentado a la diestra del Padre. So wait. So when God wants to take his finger out Entonces, cuando Dios quiere tomar su dedo and wants to point to his grace, y lo quiere mostrar a su gracia, to the riches of his grace, a las riquezas, abundantes riquezas de that, su gracia, that is in Christ Jesus, que son en Cristo Jesús, this is what he does. y esto es lo que él hace. He goes to the intent that now Él va para la multiforme, para mostrar la the multiforme, manifold wisdom of God might be made known by the church. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la This is iglesia. what this passage means. Y esto es lo que este pasaje quiere When decir. God wants to show his grace Que cuando Dios quiere mostrar su gracia, that was seen in Jesus Christ que fue vista en Jesús 2,000 years ago, 2000 años atrás, healing the sick, sanando a los enfermos,
putting up with people, aguantando gente, putting up with people that insulted him aguantando gente que lo insultaba and called him all kinds of y le names, llamaban todo tipo de nombres. even rejected him. Algunos lo rechazaron. Jesus showed grace, Jesucristo mostró gracia, undeserved grace. gracia inmerecida. And so when God wants to show that grace of 2,000 years ago, Entonces cuando Dios quiere mostrar esa gracia de and 2000 años atrás, God wants to take his finger out y Dios quiere tomar su and dedo say, this is my grace. y mostrarle y decir, esta This es mi is the gracia. grace of Jesus. Esta es la gracia de Jesús. You know what he does? ¿Sabe lo que él hace? He points to the church. Él señala a la iglesia. Oh, you're silent now. Because I know what you're thinking. Se quedaron callados Are ahora we porque really showing the grace of God? sé lo que estás pensando. Can, Estoy en verdad can mostrando la God gracia de point Dios. his finger at me and you Y Dios está señalando, apuntando su and dedo a mí y a say, ti that is the manifestation of my grace? y diciendo, esta es la manifestación de mi gracia. See, the Father El Padre has exalted Christ as the head over all things for ha the church. exaltado a Cristo como cabeza sobre todas las cosas That's why para la God, iglesia. the Father says, look at my church. Por eso el Padre dice, mire mi iglesia, They will show ellos van a mostrar the grace of Jesus la to the gracia de world. Jesús. They will show the grace of Jesus Ellos van a to the mostrar world. la gracia de Jesús. Now let me finish with this last part. Voy a terminar con esta última parte. In Ephesians, Paul talks about the body of Christ, En Efesios, Pablo habla del cuerpo de Cristo, the building of Christ, el edificio de Cristo, and in chapter 5, he talks about marriage, right? y en el capítulo 5 habla del matrimonio, ¿verdad? Right? Okay, yeah. But he's really not talking about marriage. Pero él en verdad no está hablando de matrimonio. He's not talking about the husband and the wife. Él no está hablando del esposo y la esposa. Because husbands, Porque esposos, when we read Ephesians 5, cuando leemos Efesios 5, okay, wait a minute. Maybe you qualify, but I don't qualify. tal vez usted califica, pero yo no califico. I don't. Yo no califico. I don't even come close. Yo ni siquiera me aproximo. Ni You know me why? acerco. Because Ephesians 5 is not a teaching on marriage. Porque Efesios 5 no es una enseñanza en matrimonio, No, it's a teaching on the love of Jesus for his wife. sino que se trata del amor de Jesús por su novia. And so in the book of Ephesians, Entonces en el libro de los Efesios, it's the church is the body of Christ, la iglesia es el cuerpo de Cristo, the building of Christ, el edificio de Cristo and the bride of Christ. y la novia de Cristo. And here's how Paul finishes the teaching. Y esta es la forma en la que Pablo termina esta enseñanza. That this church Que esta iglesia has been built, ha sido construida, fundada, has been built que ha sido fundada on the foundation of the apostles and prophets, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. but Jesus Pero Jesús is the chief cornerstone. es la piedra del ángulo. See, the cornerstone Usted ve, la piedra del ángulo is what determines what the whole building is going to be like. es lo que determina cómo va a ser todo el edificio. Because if the cornerstone is crooked, Porque si la piedra angular está torcida, then the whole building is crooked. entonces todo el edificio está torcido. But if the cornerstone is perfect, Si la piedra del ángulo es perfecta, then everything that is built on that cornerstone is perfect too. todo lo que esté construido sobre ella es perfecto Because también. every stone Porque toda piedra has to fit the cornerstone. tiene que encajar con la piedra del ángulo. And so here's what Paul says. Y esto es lo que Pablo dice. In whom, Jesus Christ, ¿En quién? Jesucristo. the whole building Todo el edificio, being joined together bien coordinado, grows into a holy temple in the Lord. va creciendo para ser un templo santo en el Señor. So here's the body of Christ. Y este es el cuerpo de Cristo. It's a building. Es un edificio. But here's the title. I forgot about the title. Pero me olvidé del título. Here's the title. Este es el título. We're a building. Somos un The edificio. church is a building. La iglesia es un Because edificio. Jesus is building. Porque Jesucristo Remember what está Jesus says? construyendo. I will what? ¿Se recuerda lo que Build dijo? my church. Yo voy a crear mi iglesia. But here's the church. Y esta es la iglesia. Oh, are you ready for this one? ¿Está lista para esto? The church La iglesia is a construction site. es una área de construcción.
Wait. You see, it's the whole building Todo el edificio being joined together. bien coordinado. So here's why people leave churches. Y esta es la razón por la cual la gente se van y dejan las iglesias. Because they don't understand the church is a construction site. Porque no entienden que la iglesia es un área de construcción. We're not finished. No estamos terminados, We're being built. estamos siendo construidos. But here's the thing. Pero esta es la cosa. We've been built, joined together. Pero estamos siendo construidos bien coordinados, juntos. We're growing together Vamos creciendo juntos into a holy temple of the Lord. para hacer un templo santo en el Señor. We are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Estamos siendo construidos juntos para hacer un templo de Dios en el Okay. Espíritu. Here's what I hear in conferences and in crusades and in social media and in YouTube. Y esto es lo que yo escucho This is what I en hear. cruzadas, en social media, en YouTube y en todos lugares. I hear this word. Yo escucho esta palabra. God is putting you through a process. Dios se está poniendo a través de un proceso. Process. Procesos y procesos y procesos. Process. Y todo el I am proceso. being processed by God. Yo estoy siendo procesado por Dios. I hate that message Yo odio ese mensaje. because preachers don't understand Porque los predicadores no entienden that you and I need to be processed. que tú y yo necesitamos ser procesados. But they give you the impression Pero te dan la impresión that you're being processed que estás siendo procesado by God por Dios somewhere out there. En algún lugar por allá. Lejos. Somewhere out there. En algún lugar. All by yourself. Por ti mismo. No. Solo. You are being processed. No, tú estás siendo procesado, But you are being processed pero tú estás siendo in a procesado construction site. en una área de construcción. Well, wait, let me show you. Déjeme mostrarle algo. Jesus Christ said, I will build my church. Jesucristo dijo, yo voy a edificar en mi iglesia. So he's doing it. Él lo está haciendo. He's processing us. Él nos está procesando. And the church is a building of sons and daughters. Y la iglesia es un edificio de hijos e hijas. It's a family of sons and daughters. Es una familia de hijos e hijas. And we are being built together. Estamos siendo juntamente edificados. You don't get processed on your own. Tú no eres procesado por ti mismo. You don't get processed all by yourself. Tú no eres procesado solo, sola. You get processed together Está siendo procesada juntamente in the building, en el edificio, in the church. en la iglesia. You want to get processed by God? ¿Quieres ser procesado por Dios? Come to church. Ven a la iglesia. I'm going to show you why. Y te voy a enseñar por qué. Because God wants to gather people Porque Dios quiere reunir un pueblo to worship Him and to serve Him. a sí mismo para adorarlo y servirlo. In the Old Testament, God says, gather me my people. Gather En el people. Antiguo Testamento Dios dice que reúne a mi pueblo. In the church, it says, gather me people. Y la Gather. iglesia están reuniendo a gente. He uses the word to assemble. Él usa la palabra asemblar. This is an assembly. Esto es una asamblea. Why? ¿Por qué? Because this is what God says. Porque esto es lo que Él dice. Because we are living stones. Porque somos piedras vivas. And we are being built up, Y estamos siendo edificados, not into a powerful Christian. no en un cristiano poderoso. No, we've been built up into a house. No, estamos siendo edificados en una casa. That's why when God's processes are in the house. Por eso es que los procesos de Dios son en la casa. I don't know if you understood this, Y no sé si usted entendió esto. but all these preachers are talking about processes Pero- and anointings. They make you think that God is only working in you. Pero estos predicadores que hablan de procesos y unción te hacen pensar como que Dios solo está trabajando en ti. God is building a house. Dios está construyendo un edificio, una And, casa. and God says, listen, and God says that we're living stones, Y dice que somos piedras vivas, not bricks. no ladrillos. Why? ¿Por qué? Because bricks Porque los ladrillos are all the same. son todos iguales.
bricks are all the same. Los ladrillos son todos iguales. They go into a mold, Ellos entran en un molde and then they come out the same size, the same color, the same y thing. salen de ahí del mismo tamaño, el mismo color, lo mismo todo. Not stones. Pero las piedras no. Stones are all different. Las piedras son todos diferentes. They're different sizes, Son diferentes tamaños, different shapes, de diferentes medidas, different colors, diferentes colores. different everything. Todo es diferente. And God says, Y Dios dice, I only build my church with living yo stones. solo construyo mi iglesia con piedras vivas. You know, let me see, 12. Okay. In the Old Testament, there's a story En el Antiguo Testamento hay una historia where the people of God lost the Ark of the Covenant, donde el pueblo de Dios perdió el arca del the pacto, glory of the Lord La in gloria del Señor. in the Ark. que estaba en el arca. The enemy took the Ark. El enemigo tomó el arca And after a few years, y después de unos años, the people of Israel says, we need to get the Ark back. el pueblo de Israel dijo, necesitamos traer nuevamente el arca. And the enemy that had the Ark Y el enemigo que tenía el arca, voluntarily, on voluntariamente, their own, says, you can have it. por sí mismo dijeron, Because this ark, puedes tomarla. this ark caused all kinds of troubles in our land. Porque esta arca ha causado todo tipo de problemas en nuestra tierra. And so here's what the enemy did. Y esto es lo que el enemigo hizo. They built this carriage Construyeron un carruaje made with their own hands. hecho con sus propias manos. They put the ark on top of it Pusieron el arca encima de él and they sent it. y la enviaron. And the Jewish people said, wow, the glory of God on a beautiful Cadillac. El pueblo del Señor, de Dios decía, la gloria del Señor en un Cadillac. A beautiful construction En una muy bonita construcción. built with hands of men. Construida a manos de hombres. God was not happy about that. Y Dios no estaba contento con eso. Somebody died when they tried to touch the ark. Alguien murió cuando trataron de tocar el And arca. David goes like, God, this is your presence, this is your glory. We're carrying this in a beautiful carriage. Y David dijo, esta es tu presencia, es tu gloria. Estamos cargando esto In this en un carruaje precioso. Beautiful construction. En una muy bonita construcción. God says, my presence doesn't go on things that you built. Dijo, mi presencia no va en cosas que tú construyes. My presence goes on the shoulders of the Levites, Mi presencia va en los hombros de los levitas. on the shoulders of worshipers. En los hombros de los adoradores. You see, this is what God is doing. Y esto es lo que Dios está haciendo. He's not building a building, Él no está construyendo un edificio. He's building a house Él está construyendo una casa with living stones con piedras vivas. of all kinds of shapes and De colors todo tipo de formas, medidas y colores. and sizes. Y tamaños. Some of us, Algunos son, otros son different personalities. diferentes personalidades. So here's a quarry. Una Y esto es cantera. una cantera. It's called the quarry of King Herod. Se llama la cantera del rey Herodes. This is a picture of the city of Jerusalem today. Y esto es un retrato de la ciudad de Jerusalén hoy día. You see what people did? ¿Ustedes lo que hicieron? They went into the quarry, the stone quarry, Entraron en la cantera and they used very sharp. They used very sharp tools, y usaron herramientas bien agudas, bien afiladas. hammers, Martillos, chisels pinceles to cut the rock para cortar la roca, to make stones. para hacer piedras. That's what it looks like today. Y así es como se ve hoy. They don't take stone anymore. They left that untouched. Ellos no tocan la piedra hoy día. Ya So dejaron that eso we sin would tocar, we would see what a stone quarry was like. para que nosotros podamos ver lo que era una cantera de piedra. So God says, I built my house with living stones. Dios dice, yo construyo mi casa con piedras vivas, Oh, again, not with bricks. no con ladrillos. Religion wants to make everybody a brick. La religión quiere que todo el mundo sea un ladrillo. Because they want everybody to be the same color, the same size, and everything the same. Porque ellos quieren que todo el mundo sea el mismo color, el Oh, mismo no, tamaño, no, no, todo no, lo no. mismo. No. Paul Pablo was very different than John. era muy diferente a Juan. And John was very different to Peter. Y Juan era muy diferente a Pedro.
God did not eliminate their personalities. Dios no eliminó sus personalidades. God used their personalities. Dios utilizó sus personalidades. Wait. So here's some of the instruments that they used. Y estos eran algunos de los instrumentos que utilizaron. Very sharp. Eran bien agudos, bien afilados. You see, those heads belong to hammers. Y estas cabezas eran de martillos. And that is what it looks like. Y así es como se ve. That's the western wall. Y esta es la pared del oeste. You see those rocks? ¿Usted ve esas rocas? They're not the same size. No son del mismo tamaño. They're different sizes. Son diferentes tamaños. We don't all have the same talents. No todos tenemos los mismos talentos. We don't all have the same personality. No todos tenemos las mismas personalidades. Why would I want to change your ¿Por personality? qué quiero yo cambiar tu personalidad? Some of you are they're truth tellers. Algunos de ustedes You son say the gente truth. que hablan la verdad, que dicen todo el tiempo la verdad. I don't like that. Y a mí no me gusta mucho eso. I don't want to confront anybody. Yo no quiero confrontar a nadie. But I'm surrounded by people that are very confrontational. Pero hay gente, yo estoy rodeado de gente que son bien confrontacionales. That's great. I need those people Y yo necesito a esa gente. because I don't want to confront. Let them confront. Porque yo no quiero confrontar a nadie, que lo hagan ellos. Guess what? ¿Y sabe qué? In the body of Christ, En el cuerpo de Cristo, in the construction site, en la zona de construcción, we got people that are confrontational. tenemos gente que son bien confrontacionales. We're people that are very merciful. Hay gente que es bien misericordiosa. We're people that are very patient. Hay gente que son bien pacientes. There are people that are impatient. Hay gente que son impacientes. There are people that are very quiet. Hay gente que son bien callados. People that are very loud. Gente que son bien, hablan en voz alta. Hallelujah. We got different cultures. Tenemos diferentes culturas. We're not all the same. No somos todos lo mismo. This is what Jesus is saying. Y esto es lo que Jesucristo dijo. I'm building my church Yo estoy construyendo mi iglesia with people con gente that are living que stones, son piedras vivas. and I process them, Y yo los proceso. not out there. No allá afuera, I process them sino lo proceso aquí adentro, in the house. en la casa. We are being joined together. Estamos siendo unidos juntos. The Spanish says very well coordinated. En español dice bien coordinado. And when it gets coordinated, Y cuando estamos siendo coordinados, it's built up. es entonces edificado. Look what the words that he uses. Mire la palabra que él utiliza. And then it grows into a holy temple in the Lord. Y crece para llegar a ser un templo santo That en el word Señor. is not the word to grow. Y esta palabra aquí no es la palabra crecer, It's the word to become. sino la palabra llegar a ser. We become a holy temple in the Lord. Llegamos a ser un templo santo en el Señor. That's process right there. Esto es proceso. But let me ask you this. Pero déjeme preguntarle, Where does the process take place? ¿dónde toma lugar el proceso? I think we should put that sign out in the door. Tenemos que poner esta señal allá afuera en la Do en la not puerta. expect a perfect building. No espere a un edificio perfecto. We are being processed. Estamos siendo procesados. So somebody rubs you the wrong way. Si alguien te cae no muy bien, Guess what? ¿sabe qué? You're being processed in the house. Está siendo procesado en la casa. Somebody said to me some time ago, Alguien un tiempo atrás me dijo, I'm not coming to your church anymore yo no vengo a tu iglesia ya, because the person that greeted me at the door porque la persona que me saludó en el frente didn't greet me correctly. no me saludó correctamente. Oh, you're being processed Está siendo procesado in the house. en la casa. But they left. Pero se fueron And if you leave, y se te vas. you leave unprocessed. Entonces sales de aquí sin ser procesado. Guess why? Because you go to the next church, ¿Sabe por qué? Porque entonces vas a la próxima iglesia same thing is going to happen. y es lo mismo que va a suceder allá. And there's people that go from church to church, Y hay gente que va de iglesia en from iglesia, house to house. de casa en casa.
And they find problems everywhere. y encuentran problemas en You know todas partes. why? ¿Sabes por qué? Because we are a construction in progress. Porque somos una construcción en This is progreso. a construction site Esto es una zona de construcción where every believer donde cada that is creyente part of the body of que es Christ parte del cuerpo de is Cristo being built está siendo by construido Jesus. por But the Jesús. key word is we're being built together. Pero la parte clave es que estamos siendo edificados We are juntos. joined together. Estamos unidos. We are being fitted. Estamos siendo enlazados, Ajá, juntos, encajados juntos. The evidence that Christ's presence is in a local church La evidencia de que la presencia de Cristo está en la iglesia local is that we are work in es que progress. somos un trabajo en progreso. If we would be perfect, Y no seremos perfectos. then Jesus wouldn't have anything to do here. Y no tendremos, si fuéramos perfectos no tuviéramos nada que decirle al But Señor. as long as we are under construction, Pero mientras estamos en that construcción, is the evidence that Jesus is moving. y esa es la evidencia de que Jesús se está Jesus is moviendo. moving. Jesús se está moviendo. In whom you are also being built together for a dwelling place of God in the En Spirit. quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A building? ¿Un edificio? Yeah, a construction site. Sí, una zona de construcción. You know, I see all these preachers, preaching this message. Yo veo predicadores predicando mensajes así como And they este. have like construction things, equipment on stage. Y and tienen everything. equipo y cosas de construcción en la tarima. You're smart. You know what this word is. I don't have to show you anything. Y usted es inteligente, usted sabe lo que todo esto significa. The only thing I can tell you is this, Lo único que sí puedo decirte es, and all you construction people know this. y usted, la gente que trabaja en construcción, sabe esto. When you're building a wall, Cuando está construyendo una pared, you better cut the piece of wood at the right size. tiene que cortar ese pedazo de madera al tamaño correcto. Otherwise, it doesn't fit. De otra forma, no cabe. And if it's too big, Si es muy grande, guess what? ¿sabe qué? You take the saw and you cut out the part that is. Toma la sierra That y needs to corta be la cut parte off. que necesita ser cortada. Do I have to explain that to you? ¿Tengo que explicar esto? You see, listen to me. Escúcheme. You don't have to fit in with me Tú no tienes que encajar conmigo. because I'm just as imperfect as you. Porque tú eres tan imperfecto. Yo soy tan imperfecto como tú. The Bible calls me to fit in La Biblia me llama a que encaje with a chief cornerstone. con la piedra angular, That is Jesus. que es Jesús. And this is the promise. This is the promise. Y esta es la promesa. Jesus answered and said to him, Respondió Jesús y le dijo, if anyone loves me, el que me ama, and he will keep my word, mi palabra guardará, my Father will love him. y mi Padre le amará. And Y vendremos, we will come to him y vendremos a Él, and make our home, y haremos morada. make our permanent habitation with Hacemos him. habitación permanente. Wow. This is what Jesus said. Y esto es lo que Jesucristo dijo. Let's grow. Vamos a crecer. I know one thing, what I need to grow. I need to grow in patience Yo sé que en qué área necesito crecer en paciencia, because there's all kinds of stone cutters. porque hay todo tipo de gente, cortadores de piedras. Everybody raise your hand. Levante la mano. You're a stone cutter. Usted es un picapiedra, un cortador de piedras. Yeah. Because you know what? You're going to get next to somebody ¿Sabe por qué? Porque usted se va a poner al lado de alguien and you're going to help them y va a comenzar a ayudarle, to perfect them a perfeccionarle, so they can grow in patience. para que puedan crecer en paciencia. You know, many years ago I read a book. Muchos años atrás leí un libro, It was called Sacred Marriage. se llamaba El matrimonio sagrado. Because, like all these marriage people, Porque usted sabe que toda esta gente que hablan de matrimonio, they teach about that the purpose of marriage ellos enseñan que el propósito del matrimonio is fellowship, es compañerismo, and it's this and it's that. y es esto y aquello. But let me tell you what the purpose of marriage Pero is. permítame decirle cuál es el propósito del matrimonio. The purpose of marriage is to make you holy. El propósito del matrimonio es hacerte santo. God will use my wife Dios va a usar mi to esposa make me holy.
para hacerme santo. Oh, yeah. That's right. And God will use your wife and your husband to make you holy. Y Dios va a utilizar a tu esposa y tu esposo para hacerte santo. Because only in a relationship like that, Pero porque solo en una relación de esa naturaleza you'll learn how to be patient. aprendemos a ser pacientes, You learn to be kind. aprendes a ser bueno You learn to be like Jesus. y aprendes a ser como Jesús. How many of you need to be processed? ¿Cuántos de ustedes necesitan ser procesados? People get divorced. Hay gente que se divorcia. You know why? ¿Sabe por qué? They don't want to be processed. Porque no quieren ser procesados. Oh, it's too difficult. We don't get along. Es muy difícil, no nos llevamos bien. Listen, I'm going to encourage you Yo te voy a animar to make a decision today. para que tomes una And decisión hoy believe me, día. before the presence of God, this is not, our intention is not to make you, be a part of our church. No, that's not. Y créame, enfrente de la presencia de Dios estoy, que mi propósito no es hacerte miembro de nuestra iglesia. But I want to tell you that unless you're part of a construction site Pero quiero decirte que a menos que seas parte de una zona de construcción and you have relationships with brothers and sisters in y the tienes Lord, relaciones con hermanos y hermanas en el lugar, you won't be processed no serás procesado. because it's in this house that God Porque processes es you. aquí donde Dios procesa. It's in the church of Jesus Es Christ. en la iglesia de Jesucristo. This is where we've been built Y este es together. el lugar donde estamos siendo edificados juntos. This is where if you're too big, he makes you smaller. Este es el lugar donde si tú eres muy grande, Él te hace un poquito más If you're pequeño. not the right size, he'll cut you down Si to tú no eres size. el tamaño correcto, Él te va a cortar un poquito. Here, I want you to stand up. Póngase de Stand pie. with me. Every time I talk about this process, Cada vez que hablo de este proceso, there's a powerful illustration in the Bible. hay una ilustración bien poderosa en la Biblia. Yeah. You see, when God told Solomon to build the temple, Cuando Dios le dijo a Salomón que construya el templo, God didn't just say, Solomon, build me a temple. Dios no solo dijo, Salomón, construyeme un templo, Just build me a house. construyeme una casa, Whatever you like. lo que sea que te guste. However you like it, build me whatever. Como te guste, No, 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 construye no. lo que sea. No. God gave Solomon Dios le dio a Salomón the right size. el tamaño correcto. God gave Solomon Dios le dio a Salomón specific materials material específico that he wanted. que él quería. He didn't want wood from anywhere. Él no quería madera de cualquier lugar. He wanted cedars Él quería cedro from Lebanon. del Líbano. Whoa, they were very expensive, by the way. Era bien caro, dicho sea de paso. He wanted, still are, right? He wanted specific kind of gold. Él quería un tipo de oro He específico. wanted refined gold. Él quería oro refinado. He wanted all kinds of specific things in the temple. Él quería un montón de cosas específicas en el And then templo. God said to Solomon, Entonces Dios le dijo a Salomón, when you build the walls of the temple, cuando construyas las paredes del you templo, can't use any stone. no puedes usar cualquier piedra. No. No. If it was me, Si hubiese sido yo, I would have said, Solomon, yo le hubiese dicho, Salomón, I want you to go to Italy. yo quiero que vayas a Italia And I want you to get marble from Italy. y quiero que traiga mármol de Italia, Best marble. el mejor mármol. There's a place called Carrara. That's where the best marble comes from. Hay un lugar en Italia donde está el mejor mármol. No. You know what God did? He ¿Sabe goes, lo que Dios Solomon, when you build the temple, Él le dijo, Salomón, cuando construyas el templo, only use stones from Jerusalem. solo utiliza piedras de Jerusalén. Go to that stone quarry that I showed you Vayas a esa cantera que le mostré and cut the stones from that. y corta las piedras de este lugar. But, Pero, big word. But una palabra bien grande, pero when you build the temple cuando construyas el templo on Mount Zion, en el monte de Sión, I don't want any noise. no quiero ruidos, I don't want any hammering. no quiero que nadie esté martillando, I don't want any noise at all.
No quiero ningún tipo de ruidos. Because in the mountain of the Lord, Porque en el monte del Señor there's only one kind of noise: hay un solo tipo de sonido. worship and praise. Oración y adoración. So God said, listen, Dios dijo, escucha, when you prepare the stones cuando estés preparando la piedra to build the temple, para construir el templo, no hammering on this mountain. no te pongas a martillar en la montaña. Whatever hammering, Lo que sea que tenga que martillar, whatever sanding, lo que sea que tenga que pulir, whatever, all of that is going to be over there in the stone quarry. todo eso tiene que ser hecho por allá en la cantera de la piedra. Because when the stones get to the Mount Zion, Porque cuando las piedras llegan al monte de Sión, they got to be perfect. ya tienen que ser perfectas. They got to fit Tienen que perfect. encajar perfecto. Should I tell you this? ¿Te digo esto? What Jesus one time said something that is like crazy. Jesucristo una vez dijo algo que a mí me parece como loco. You ready for this one? ¿Está listo para esto? Jesus is coming down the hill, Jesucristo estaba descendiendo del monte. and people were shouting, remember Hosanna? Y se recuerda cuando la gente estaba gritándole Hosana And the disciples said, shh. y los discípulos estaban tratando de Remember what Jesus said? de hacerlo silenciar. ¿Sabes lo If que they don't Jesucristo le praise dijo? me, Jesucristo le dijo, si ellos no me daban, the stones will praise me. las piedras me adorarán. You know that stones praise? ¿Usted sabía que las piedras adoran? Yeah. When being we're put together, Estamos siendo edificados, unidos, assembled together. Yeah, yeah. asemblados juntos. That's why Paul says we've been built up into a spiritual house Por eso es que Pablo dice que estamos siendo edificados a una casa to offer espiritual up spiritual para sacrifices. ofrecer sacrificios espirituales. Only stones that are being put together Solo piedras que pueden estar siendo edificadas juntas can offer up spiritual pueden sacrifices. ofrecer un sacrificio espiritual. That's what my wife was talking about. Por eso eso es lo que mi esposa decía. We can offer our offerings, Podemos ofrecer nuestras our ofrendas, praise and our worship nuestra alabanza y nuestra adoración in this house. en esta casa. If you're not being processed in a house, Y si no está siendo procesado en la casa, you're not being processed. entonces no está siendo procesado. You're not. No lo estás. You think you are. ¿Tú crees que lo estás? You think you are because you're having a hard time at work. ¿Tú crees que está siendo procesado porque no te está yendo bien en el trabajo? And las you cosas? think that that's God's ¿Y processing tú you. crees que ese es el proceso de Dios? No, that's not God processing Ese you. no es el proceso de Dios para You ti. just work with crazy people, that's all. Sí, eso quiere decir que tú trabajas con gente loca. But true processing, El verdadero proceso the living stones, de las piedras vivas are being processed in the house están siendo procesadas en la that casa. Jesus is building. Lo que Jesucristo está construyendo. And in edificando. that house that Jesus is building, Y en esa casa que Jesucristo está edificando, your brother and your sister tu hermano o tu hermana becomes llegan a ser a piece of sandpaper, pedazos de papel, de lija, maybe a little hammer, quizás un martillo, or maybe a dynamite stick. quizás un pedazo de dinamita, But it's only your brother and your sister that will process you. pero son solo tus hermanos y tus hermanos que te están procesando. Because God will use us to process each other. Porque Dios nos va a utilizar a nosotros para procesarnos el uno al otro. How many of you did you get this word? ¿Cuántos You de get ustedes it? entendieron esta palabra? Now look, I go to many conferences and stuff, Yo he dado muchas conferencias y cosas. and I listen to other people talk. Y yo y he escuchado mucha And gente hablar. everybody talks about the Y process. mucha gente habla del proceso. The process only takes place in the house that Jesus is Y el building, proceso solo toma lugar en la casa que Jesucristo where men construye, and women are being joined together, donde hombres y mujeres están siendo encajados juntos, joined together. encajados juntos.
And the only place where you are going to be joined together to your brother and sister Y el único lugar es donde está siendo encajado juntos con tu hermano y con tu hermana. is in the church of Jesus. Es en la iglesia de Jesucristo. There's no other place. No otro lugar. This is a construction site. Esta es una zona de construcción. Don't criticize us No nos critiques a nosotros because we're not finished yet. porque no estamos terminados aún. Don't. In this house, En esta casa we're being processed estamos siendo procesados as living stones. como piedras vivas. Amen Amén. and amen. Let's pray. Vamos a orar. Holy Spirit, Espíritu Santo, I pray, oro, I ask you te pido in the name of Jesus en el nombre de Jesús to reveal this word, a revelar esta palabra, to give us a spirit of wisdom and revelation, para darnos un espíritu de sabiduría y revelación, to see Jesus para ver a Jesús as the head of the church, como la cabeza de la iglesia, as the head of a construction site. como cabeza de una zona de construcción. He is the builder. Él es el constructor, He is the builder, Él es el constructor and we are the living stones. y somos las piedras vivas. Holy Spirit, help us to understand this, Espíritu Santo, ayúdanos a entender that our brothers and sisters que nuestros hermanos y hermanas will help us to grow nos van a ayudar a crecer in patience and in joy. en paciencia y en gozo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.